A los decibeles y seguí escuchando. AM 1010, Onda Latina. Primavera 2023, con lo mejor. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Búscanos, seguinos. Estamos en todos lados. Facebook AM1010 Onda Latina. Twitter Radio AM1010. Instagram AM1010 Onda Latina. Estamos en Play Store y App Store como AM1010 Onda Latina. Ya estamos otra vez. Más de la primavera 2023. Fin. Espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad, lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana, sus escritores, artistas e intelectuales, el pasado y el presente en 60 minutos de radio, acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. También entrevistas. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través del 4372-2841 o 47372-3061. Hoy nuestro compañero Luis Raúl Calvo está con ausencia, con aviso, así que está bien, pero no pudo concurrir. Viniendo para acá, para la radio AM1010 Onda Latina, estaba en el subte y estaba rehojeando un libro que me había regalado una amiga hace muchos años. El libro es La condición humana de Erich Fromm. Un libro, un pensador muy influyente en el siglo XX y que todavía sigue siéndolo. Este libro es del año 1981 aproximadamente, sí, y fue editado por el editorial Paidós. Nos decía Erich Fromm: el hombre solo podrá protegerse de las consecuencias de su propia locura creando una sociedad sana y cuerda, ajustada a las necesidades del hombre, necesidades que se nutren en las condiciones mismas de su existencia. Una sociedad en la cual los hombres estén unidos por vínculos de amor, en la cual se hallen arraigados por lazos fraternales y solidarios más que por ataduras de sangre y suelo. Una sociedad que le ofrezca la posibilidad de trascender la naturaleza mediante la creación antes que por la destrucción, en la cual cada uno tenga la sensación de ser el mismo al vivirse como el sujeto de sus poderes antes que por conformismo, donde exista un sistema de orientación y devoción, que no exista la deformación de la realidad y la adoración de ídolos. La construcción de una sociedad tal significa emprender la etapa siguiente. Significa el fin de la historia humanoide, la fase en la que el hombre no ha llegado todavía a ser
plenamente humano no significa el fin de los días, el completamiento, el estado de armonía perfecta, donde el hombre está libre de conflictos o problemas. Por el contrario, es destino del hombre que su existencia se halle acosada por contradicciones que está obligado a enfrentar sin poder resolverlas jamás. Una vez que haya superado el estado primitivo del sacrificio humano, sea en la forma ritualista de las inmolaciones humanas de los aztecas o mayas, o en la forma secular de la guerra, cuando haya sido capaz de regular su relación con la naturaleza de manera razonable en lugar de ciegamente, cuando las cosas se hayan convertido verdaderamente en sus servidores y no en sus ídolos, entonces tendrá ante sí los conflictos y problemas verdaderamente humanos, capaz de sufrir y gozar, pero sus fuerzas estarán al servicio de la vida, no de la muerte. La nueva fase de la historia humana, si es que llega a ocurrir, no será un final, sino un nuevo comienzo. Bueno, y comenzamos también con las callecitas de Buenos Aires. Tenemos música de fondo y una cantante también que seguramente los más antiguos conocerán o reconocerán. Azucena Maizane fue cantante y compositora de tangos y actriz. Había nacido en la ciudad de Buenos Aires el 15 de noviembre de 1902. Francisco Canaro cuenta en su libro de memorias que una noche en la Boate Pigalle se le acercó una muchachita ofreciéndose para cantar. Escribe que era una morocha de espléndida juventud y que con gusto le ofreció que realizara un pequeño ensayo en el intervalo. Sin saber siquiera su nombre, la presentó como azabache. Cantó 2 canciones. A raíz de su participación como partiquina en el Teatro Apolo, una amiga le invita a una fiesta donde estaba el pianista Enrique Delfino, quien la escucha cantar y gratamente impresionado la presenta al día siguiente al propietario del Teatro Nacional. Allí comienza su carrera profesional. Debuta en una obra de Alberto Bacareza y canta el tango Padre Nuestro. Y obtuvo un triunfo inmediato con el público que la hizo repetir el tema 5 veces. Luego continúa su éxito en la radio, en el disco y en otras obras teatrales, logrando así su consagración definitiva. Estamos hablando de Azucena Maizane. En 1928 se casa con Juan Escarpino, con quien tiene un hijo que muere al poco tiempo, y el matrimonio se disuelve. En 1929 se une sentimental y artísticamente al violinista Roberto Cerillo, con quien realiza giras por el interior del país, y luego un viaje muy importante por España y Portugal, de donde retornan en 1932. A su regreso comprueban que otras canciones ocupan el lugar que había dejado entre estas. Libertad Lamarque, que fue amiga y autora de su apodo, La Niata Gaucha, Mercedes Simone, Ada Falcón y Tita Merelo.
sola y con esfuerzo consigue volver a un sitio de privilegio, hasta integrar el elenco de la película Tango. Allí canta la canción de Buenos Aires, esta que estuvimos escuchando, la Milonga de 900, y acompañada por la orquesta de Juan de Dios, Filiberti, el tango Botines Viejos. Se reencuentra con el éxito y filma siempre como cantante la película Monte Criollo y luego Nativa, donde también canta e incursiona como actriz en un papel sin trascendencia. Pero en 1936 sufre una nueva frustración amorosa y también económica. Su nueva pareja y representante artístico se suicida al descubrirse que la había estafado. Su obra más conocida y exitosa es el tango Pero yo sé, grabado por numerosos artistas, destacándose la versión de Ángel Vargas con la orquesta de Angelo D'Agostino. Fue gran amiga de Carlos Gardel, se conocieron en 1923 y este le grabó su tango La canción de Buenos Aires. En 1938 realiza una extensa gira por los Estados Unidos y firma para la colonia hispanoparlante la película Di que me quieres. Ya en la década del 40 comienza su decadencia. Su presencia languidece, no obstante, con lo cual hace algunas grabaciones y realiza giras y actuaciones locales, pero ya su figura pertenece al pasado. Pero sin duda Azucena Maizani fue pionera y una de las más grandes vocalistas del género. Su tragedia se refleja no solo en su vida y su obra, sino también en la miseria final de sus últimos días. En 1966 sufre una hemiplegia y fallece casi olvidada el 15 de enero de 1970. Gracias, Fabricio Guerrero, por este tema, por la asistencia técnica, por estar allí. Y bueno, continuamos ahora con un tema musical que es un tema que nos trae el cantante Trilogía, el grupo Trilogía, que después vamos a decir por quién está compuesto y qué música vamos a escuchar. Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión robar. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad, quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final, que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe.
de tanto usar el gris, te ciegues con eso, pero eso tiene fin. Después verás todo al color. Amor, quedémonos aquí de rocío. Y amor, asómate al olvido y entiende la verdad que llama corazón. Deja el pasado atrapado, desangrarse desde ayer sin fe. Escuchamos Quedémonos aquí de Stamponi Espósito por el grupo Trilogía, Romina Silva, Selena Jakovich y Oscar La Higuera. Y ahora sí nos vamos a Artes Visuales con Adriana Gaspar. Buenas tardes a toda la audiencia de Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Y hoy vamos a entrevistar a dos artistas que protagonizaron una muestra muy interesante, pero además muy particular. Las artistas son Miriam Díaz y Victoria Matarán. Y la muestra se llamó Ciertos Rollos. Fue inaugurada hace unos muy poquitos meses en el Museo de la Mujer Argentina, en el pasaje Rivarola 147. Bueno, ¿qué tal Miriam? ¿Qué tal Victoria? Un placer entrevistarlas. Nos gustaría que le cuenten a nuestra audiencia cómo nace esta muestra, cómo nacen Ciertos Rollos, porque bueno, es un enunciado título muy particular, pero que también está muy impregnado en la concepción nuestra de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, me parece que sería muy importante empezar por ahí. Quería agradecer a Crónicas Barriales y a Adriana por esta invitación. Y bueno, contarles un poco cómo surgió la idea de Ciertos Rollos. Nos conocimos con Victoria hace varios años, que nos presentó una amiga en común, y después pasó el tiempo y no nos vimos por muchos años, hasta que surgió la idea de Valeria Salum de hacer una muestra, Ana Sirma, que trataba sobre el placer de las mujeres, con 8 artistas más. Y bueno, hicimos la muestra en el Museo de la Mujer y luego surgió la idea de hacerla itinerante por la provincia de Buenos Aires. Y fuimos a San Miguel, a Mercedes, y ahí compartimos muchas horas, mucho viaje. Victoria es vecina mía, entonces compartíamos el viaje porque nos quedaba bien cómodo eso. Y bueno, así fue que empezamos a ver que teníamos muchas cosas en común y ganas de hacer un proyecto juntas. Ya alguna de ustedes venía trabajando la temática o otra temática muy ligada a esta y incorporaron parte de alguna obra anterior que pudiera estrechar un fuerte vínculo con Ciertos Rollos. ¿Cómo se fue generando este hacer objetual en la cocina de las artistas? Comenzamos a reunirnos cada 15 días, un día en mi taller, otro día en el taller de Victoria, y empezamos así a jugar con las palabras, con los temas. Nos dimos cuenta que eran muchos los temas que queríamos abordar. Entonces empezamos a anotar palabras y ahí surgió la palabra rollo. Y empezamos a ver, bueno, también antes los libros eran en rollo, porque las pinturas también podrían ser en rollo.
empezamos a investigar, recurrimos a una historiadora que nos ayudó también con esos conceptos de rollos de la antigüedad. Y bueno, así fue surgiendo y empezamos a ver rollos por todas partes. Hola, yo soy Victoria Matarán, gracias por invitarnos. La obra para esta muestra, en el caso de Miriam, sí la hizo especialmente. Y en mi caso, lo que hice fue bucear dentro de mi obra desde el año 2012, que yo ya vengo trabajando en el formato rollos, y elegir, tardé bastante, de este año la volví loca a Miriam porque tuve que elegir, descartar y elegir qué rollos iba a mostrar, o me interesaba mostrar. Así que bueno, son 9 obras las que yo presento y 3 son nuevas de este año, del 2023. Las otras 6 son históricas. Y por último me gustaría preguntarles cómo fue que de pronto se animaron a realizar una muestra con acción participativa, una muestra que es muy lúdica por otra parte, y que esto hace que el público y sobre todo las mujeres se interesen mucho por participar, y porque esos rollos que ustedes nos plantean también los hagamos un poco nuestros, ¿no? Me parece que sería muy interesante. Sí, realmente fue una muestra participativa y lúdica, como vos decís, porque arrancó siendo eso, participativa y lúdica de parte nuestra. En realidad nos pusimos a hablar de nuestros rollos, es bastante personal, y creo que es en ese lugar donde la gente naturalmente le dio vida a las obras y las tocó, las bailó, las sintió y se identificó con los rollos que cada una mostró como propios y mostró como universales. Mi obra son 9 obras que hablan de los miedos, hablan de los enrollos que nos hacemos en la cabeza o en la vida, habla del rollo de la carne, el rollo de la carne desde su más amplia acepción, de sentir, del goce, del dolor. Otro rollo son los puntos de vista, donde ahí jugaron mucho porque una de las obras son catalejos para puntos de vista, y el juego era entender la individualidad y que los rollos, que todo lo que vemos e interpretamos también pasa por nuestros propios rollos, ¿no? Después está el de los moldes, que es un rollo que tenemos las mujeres y supongo que los hombres también, las personas, para decirlo bien, que tiene que ver con lo establecido, con encajar. Y bueno, por último te nombraría un rollo que adoro, que es lo liviano, que es un tema que a veces entramos en contradicción, porque lo liviano podemos calificarlo de superfluo, y a veces lo liviano nos eleva. En el caso de Miriam, los rollos fueron otros, ¿no, Miriam? Sí, claro.
Para mí la acción participativa se dio porque la obra lo requería, porque atravesaba a todas por los temas que fuimos tocando. Por ejemplo, yo toqué el tema de la democracia, de los 40 años, y ese fue que toda la gente estaba muy conmovida, justamente este año que nos atravesó tanto, ¿no? Y así todos los temas como la incertidumbre, la guerra, y temas más personales, como puede ser conversaciones con mi mamá, que también se desarrollaron en un tiempo y que fue un rollo bastante, que eso disparó a todas las mujeres que tenían rollos con su madre. ¿Quién no tiene rollos con su madre? Bueno, y después algunos temas más generales como el cambio climático, que también, ¿no?, de alguna manera nos tocan a todos. Y falta nombrar la video performance, que es una obra que hicimos entre las dos y que fue realmente un desafío para ambas. Queríamos poner el cuerpo y mostrarlo, y mostrarnos jugando y tratando de contar un poco a nuestra manera la historia de cómo nos conocimos, cómo desarrollamos la idea, cómo hicimos los trabajos, cómo disfrutamos, cómo nos cuidamos, cómo nos ayudamos, y animarnos también a mostrarnos, ¿no? Mostrarnos en la imagen, que es bastante difícil para alguien que lo hace por primera vez. Pero fue un placer. Sí, realmente fue un desafío y un trabajo que nunca habíamos hecho. Hicimos un proyecto del storyboard, de cómo organizar, el sentido que queríamos darle. Y bueno, hicimos una filmación primero muy casera, que nos filmamos a nosotras mismas, y después, bueno, ya la definimos un poco mejor. Pero realmente fue una experiencia muy linda y nos divertimos mucho. Quiero olvidar de la música del video. Después de hacer la filmación y de editar Miriam y Valeria lo hecho, se la enviamos a Lucas Malek, que es mi hijo, que vive en Bélgica, y él nos devolvió esa maravilla que nos sorprendió y que aceptamos de entrada. Y bueno, fue algo también nuevo y placentero. Gracias por la invitación, Adriana, y nuestro anhelo es que Ciertos Rollos continúe en otros espacios para poder seguir reflexionando y jugando. Conectarnos con otras personas que quieran compartir sus rollos. Gracias, Adriana. Muy interesante la entrevista que llevó a cabo Adriana Gaspar con Victoria Matarán y Miriam Díaz. Realmente Ciertos Rollos nos hicieron pensar en nosotros y en nuestras vidas y en nuestros contextos. Bueno, y ahora vamos a escuchar Oración de Remanso, nuevamente por el grupo Trilogía, integrado por Romina Silva, Selena Jankovic y Oscar La Higuera. Y este tema es de Jorge van der Molle. Adelante.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que al sol a proa y subo a la luna en la canoa, y así descanso hecha un remanso mi propia piel. Calma en mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi mamá que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy bateando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Estamos comunicados con el profesor Carlos de Martino, coordinador pedagógico del Instituto de la Voz, y nos va a hablar acerca de su taller magistral, La Voz Encendida. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Me escuchás bien? Perfecto, muy bien. Bueno, bacanudo. Bueno. Yo también te escucho. Esa voz poética que tenés vos. Debe ser por mi profesor. Bueno, yo quería hablar un poquito con vos, porque, bueno, aparte del taller magistral y esta voz encendida que estás promocionando con cursos, primeramente un poco que nos cuentes dónde está el Instituto de la Voz, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el instituto está en el barrio de San Nicolás, en Montevideo
y Córdoba, de este lado de Córdoba para el lado de Corrientes, que es está dentro de San Nicolás. O sea que siempre hay una discusión por ahí por el barrio, porque a veces me pongo a discutir con alguno que me dice, no, pero esto es del Carmen, porque viste hay una parroquia del Carmen ahí a una cuadra, en Rodríguez Peña, que es la parroquia. Entonces hay gente que se signa más que nada por la parroquia, en el barrio es lo que signa todo. En este caso no es así, porque bueno, nosotros igual estamos de este lado de Córdoba y del Carmen está del otro. Pero el instituto nació ahí en el barrio de San Nicolás hace ya casi 30 años y trabaja con mucha gente, a pesar de que es un barrio obviamente de tarea, de trabajo, de oficinas, es un barrio donde lógicamente vive mucha gente, esos barrios céntricos, pero trabaja con mucha gente del barrio y con gente que también trabaja en el barrio, o sea, los alumnos, las alumnas del instituto, los cursos de canto, de técnica vocal, de oratoria, de locución, etcétera. Muchos son, digamos, que residen en la zona y otros, digamos, que están de paso porque trabajan en el centro, ¿no? Y bueno, y a veces les toca bien los horarios para cursar. Esas son las características. El barrio siempre ha estado, digamos, presente en función de lo que significa el hecho de dónde se instala uno y cómo se instala, y la gente también lo va reconociendo desde ese lugar para saber que el Instituto de la Voz existe en tal o cual dirección exactamente. Estas son algunas de las características con respecto al barrio y bueno, o sea que no están con identidad y pertenencia. Exactamente, tiene identidad y pertenencia, está muy bien dicho. Síntesis lo tuyo es como, claro, es como un aforismo, es síntesis, entonces, ¿qué tanto charlas? No, ahí está, es exactamente eso que has dicho. Y escúchame, Carlos, para que la gente conozca, porque bueno, esta es una trayectoria del instituto de casi, como vos bien decís, 30 años, y no es fácil también sobrevivir en estos contextos, ¿no?, que nos han tocado vivir estos 30 años. ¿Qué cambios, digamos, hubo dentro del instituto, ¿no? Vos como coordinador pedagógico en estos diferentes contextos que hemos transitado. Los cambios, hay cambios de distinto tipo, ¿no? Un cambio que tiene que ver con el campo, digamos, de la enseñanza, el campo pedagógico, porque nosotros hacemos talleres, en realidad no hay carreras en el instituto, son talleres para distintas disciplinas que tienen que ver con la voz y la comunicación y el canto. O sea, son distintos tipos de talleres. Esos talleres, lo que fueron cambiando en la línea pedagógica, que era cuando nosotros comenzamos con, digamos, la tarea, hace ya esos años, los cursos eran como de 2 años, o sea, había un primer año y un segundo año. La exigencia que se fue dando a través del tiempo, que ya se surgió, digamos, mucho después ya en este siglo, directamente después del 2000 en adelante, es una exigencia de apuro. De apuro quiere decir que la gente empieza a exigir cursos más cortos, más rápidos, más veloces. Quiere aprender todo rápido, es un tema, digamos, que se ha dado como consecuencia de cómo funciona, digamos, el nivel social o el criterio del desarrollo social a nivel humano, porque no solamente acá en Argentina, sino es algo que se da a nivel mundial, y fue variando en ese sentido. Entonces los talleres comenzaron a ser más cortos, se hacían talleres de 2, 3 meses, 3 meses, 4 meses, cómo se está trabajando todavía en la actualidad. Esto después, bueno, fue atravesado por una serie de factores que tienen que ver con lo socioeconómico. La etapa más, digamos, más cómoda para trabajar el instituto desde ese punto de vista fue la etapa que fue del 2005 al 2015. En esa etapa realmente se trabajó muy bien, o sea, era cuando el instituto tuvo el mayor caudal de alumnos, el mayor caudal en esos tiempos, y después, lógicamente, hubo un descenso muy fuerte después del 2015, que encima se agravó posteriormente por la pandemia. La pandemia también fue algo que marcó mucho, porque además marca la pauta de trabajo en lo pedagógico, porque eran cursos todos presenciales, antiguamente, y hubo que empezar a ver cómo el proyecto se llevaba a un nivel más virtual, y bueno, se adaptó todo, se adaptaron los métodos, los proyectos, obviamente, pedagógicos, se pudieron llevar a cabo,
se trabajó bastante dentro de todo en la pandemia, en todo el momento de cierre. Y claro, y el despertar después de la pandemia, que es lento, porque es como un ciclo que se va dando, tiene que ver con esta desorientación que hay frente a lo que es la situación en general, que no es acá en la Argentina, es una situación mundial, que digamos, yo creo que la humanidad está desorientada en este momento, donde comienzan a aparecer nuevas guerras, nuevos factores de movimiento de poder, obviamente, se desplazan los movimientos de poder internacionales, hay ciertas cosas muy, digamos, complejas en un sentido, y que afectan de lo macro a lo micro, concretamente, porque llegan hasta el ser humano y hasta los niveles de cómo avanza la pobreza, etcétera, etcétera, y eso va, de alguna manera, decantando en la sociedad. Por eso, en este momento estamos trabajando como, digamos, en relación a los meses gloriosos, a esos años que te mencionaba, sí. Estamos trabajando como media máquina, claro. Para decirlo de alguna manera. Tratando de ver cómo se manejan los mismos cursos, los mismos talleres, y ver cómo organizamos. Ahora estamos organizando un grupo de talleres para el verano, que siempre, eso lo hicimos toda la vida, ¿no? En diciembre y en febrero se hacen distintos talleres que tienen que ver con talleres más intensivos, más cortitos, más concentrados, pero ya era una modalidad aún en la primera época, esto ya directamente, que había talleres así muy cortos. Carlos, y esto que tiene que ver con la presencialidad, ¿no? Que la gente también se desacostumbró un poco con lo virtual y la importancia, ¿no? De un taller presencial de este tipo. Y sí, tal cual, vos lo has dicho, o sea, esto nosotros hemos tenido muchos problemas con la gente que venía del sector de AMBA, de parte de los sectores de provincias cercanos, incluso, y ni hablar de los sectores de provincia que ya están un poquito más, de la provincia de Buenos Aires un poquito más lejos, pero les ha costado mucho y ya no han vuelto mucha gente que hacía los virtuales en la pandemia y bueno, después no quiso ir al presencial, esto pasó y pasa, o sea, hay mucha resistencia, porque además hay un distinto manejo del tiempo entre una persona que hace el curso en su casa y que lo hace, digamos, que tiene que venir. Pero es distinto también el tipo de curso, ¿no? Cuando uno lo hace virtual o lo hace presencial. Pero ha caído también por ese motivo. O sea, la gente que está más lejos resiste más a ponerle el tiempo de viaje, a, digamos, utilizar. ¿Por qué? Porque ahora pareciera como que todo el mundo tiene los tiempos acotados. O sea, los tiempos están apretados, estamos todos apretados por el tiempo. Entonces todo el mundo quiere hacer cosas, porque realmente estamos desorientados. O sea, honestamente, hay un tema, una pérdida de objetivos a futuro. Que antes se dio, no es totalmente nuevo esto, pero o sea, en esta época se ve mucho más claramente. Sí. Antes de hablar del taller magistral, ¿por qué no nos contás un poquito tu recorrido dentro del campo de la voz? Sí, el recorrido dentro del campo de la voz exige más o menos, el programa tendría que durar ya hasta las 7 de la tarde, las 8, más o menos, no bueno, creo que tenga posibilidad. Pero algunas cuestiones, porque bueno, vos tenés un recorrido. El recorrido de la voz comienza. Yo comencé estudiando canto de casi adolescente, joven. Fue mi primer contacto con la voz, estudiar canto. Todavía no tenía 18 años, fue antes de eso. Y después, en un momento, también por esas edades, comencé a incursionar en el teatro, en la actuación, y ahí me empezó a interesar la voz. Y en esas épocas, ahí de mi juventud, yo empecé a averiguar cómo desarrollar más el campo vocal, concretamente, porque me interesaba mucho, más que nada por la voz teatral en ese momento. Después me abrí a todo un panorama de la voz. Pero bueno, ahí empecé a buscar, hice un terciario con Jesús Pérez Ruiz, que tenía un curso que se llamaba Técnica de la Voz Profesional, que era un terciario, que se hizo prácticamente casi todo completo. Después hice un terciario de comunicación con Julio Mahfoud, que era un sociólogo histórico que había, digamos, en el país en esos años, y que tenía una escuela terciaria llamada El Círculo, ahí en el centro, ahí también hice el terciario, y había dejado ya lo del canto, y me dedicaba mucho más a la voz hablada, y allá, digamos, por los 70 y pico, qué sé yo, poco más, empecé a dar clases
con respecto a los temas de la voz. Ahí empecé a dar clases, que en principio comencé con gente de actuación, o sea, gente que eran de escuelas de teatro, grupos de teatro, etcétera. Eso era en los finales de los 70, y ahí empecé a enganchar ciertos trabajos que eran más fuertes con respecto a eso en los cursos, porque cuando terminó la dictadura y comienza la democracia, hubo una explosión artística, o sea, todo el mundo quería estudiar artes en general, y era un tema de libertad, es un tema de libertad. Claro, entonces, exactamente. Entiende la libertad de distinta manera, y una de ellas es entenderla desde el arte. Y bueno, las escuelas de teatro empezaron a florecer en esa época en forma masiva, y bueno, y había bastante trabajo, y bueno, y después yo comencé a trabajar con un grupo de fonoaudiólogas, con 2 o 3 fonoaudiólogas, que empezamos a hacer una especie de método más específico, puntual, que ya era más amplio que la actuación, que llegaba al docente, llegaba a la locución, llegaba a la gente que trabajaba en general con la voz en cualquier disciplina, una gente que lo que ahora sería un call center, etcétera, o una gente que atiende al público. Entonces todo eso fue lo que llegó a armar el Instituto de la Voz, que al principio era una cooperativa, hasta el 2001, y en 2001 se deshizo la cooperativa porque se fue borrando todo ahí, se vino todo abajo. Claro. Se vino todo abajo, se fue una hecatombe. Y ahí seguí yo solo, digamos, al frente, porque si no tenía que cerrarlo el instituto. Y bueno, y ahí sí, pero ya estaba armado, ya estaba planteado. Y te acompaña también Lili Flores, ¿no? Claro, Liliana Flores sigue todavía. Liliana Flores es la directora, ella es la directora del instituto, es la fonoaudióloga que sigue todavía. Tengo 2 fonoaudiólogas más, lo que pasa es que hay una que está enferma, que está enferma, bastante enferma, que está en operaciones y qué sé yo, y otra chica que es ahora de hace unos poco tiempo, está trabajando, que es la que tenemos, y tengo una volante que trabaja algunos de los cursos online nada más, porque es de provincia también, y ese tipo de gente. Y después está la profesora de canto, hay una de canto lírico que teníamos muchos años, que la tuvimos hasta el año pasado y se falleció, que era Laura Ramos, una gran profesora de canto lírico. Y ahora estamos sin canto lírico, estamos solamente con canto popular, y los cursos que son, el básico es técnica vocal integral, que incluye la voz encendida. O sea, ese taller, que es el taller magistral... Eso, a ver, contanos un poquito. Claro. El taller está incluido en varios otros tipos de talleres. Vale decir que si bien es un taller específico, que es el que yo estoy haciendo ahora en este momento, la voz encendida, que se dedica exclusivamente a la expresión oral, o sea, trabaja con gente de actuación, donde trabajan monólogos, con gente, digamos, de talleres literarios que trabaja poesía, con narradores que trabajan, por ejemplo, la narración en sí, o sea, todas disciplinas que tienen que ver con el uso expresivo de la voz, concretamente. Eso se trabaja en el taller de expresión oral, pero ese taller, todo el programa está repartido en otros talleres. Por ejemplo, locución tiene una parte de expresión oral, lógicamente. Hay técnica vocal integral, que es el que hacen los docentes y actores, tiene un tema de expresión oral, y oratoria, que es un taller de comunicación, también tiene una parte de expresión oral. Pero el taller de expresión oral surge a partir de estos elementos que yo he investigado durante tantos años, que tienen que ver con la musicalidad del habla. O sea, cómo trabajar con esa música del habla en cualquier factura expresiva concreta con respecto al lenguaje. Entonces, posiblemente lo que pide más o lo que tiene más necesidad de expresión es la poética. Y dentro de la poética, los valores que tiene la poesía en función de, digamos, una poesía más naturalista, o sea, que trabaje mucho con el verbo cotidiano, a una poesía que ya entra en la complejidad del soneto, entra en la complejidad de la métrica en otro sentido, entra en otra musicalidad, y por otro lado entra también en una poética estética distinta. Entonces uno toma todos los poetas y encuentra una serie de variedades que tienen un canon de diferencia, que van de una poesía que es más básica, no por el contenido poético, sino por las características del uso del lenguaje, claro, me refiero. Por el despojo, de repente. Exacto, a otra que es mucho más compleja y más hermética, claro, con lo cual
ninguna está desvalorizada en función de lo que es el arte poético, ¿correcto? La construcción desde el punto de vista del lenguaje y la riqueza que aparece o no, que puede ser lo que yo llamo una poesía más básica, y puede ser maravillosa, como, qué sé yo, Vicente Alexandre, qué sé yo, o el mismo Hernández, o esos poetas, digamos, de una de las etapas españolas del siglo anterior, etcétera, o los grandes poetas internacionales que podemos citar en una cantidad, tanto o más como los latinoamericanos, ¿no? En ese sentido, hay mucho. Por eso, el tema es cómo trabajar la base de la prosodia. Las bases de la prosodia son, como sabe todo el mundo, 3, que es la variación rítmica, la variación de intensidad y la variación de tono. Sobre esas variaciones se trabajan lo que vulgarmente la gente conoce como matices. Los matices de la voz están constituidos por esas variaciones. Ahora, digamos, la gradación que se utiliza de cada variación es lo que yo ejemplifico con lo que son los colores primarios, que son 3 colores primarios, que uno, depende de cómo los mezcle, encuentra otro color y otro color y otro color, y es infinito la posibilidad de colores que existen, que no están nombrados, obviamente, no tienen ni nombre, pero hay una multitud de miles de millones de colores. Lo mismo pasa con los matices de la voz. ¿Vos podés como dar un ejemplo o leer algo, no sé si tenés cerca o de memoria, para ver la diferencia, cómo sería con estos matices? A ver, el tema es directa, o sea, si yo hablo de una manera tal como estoy hablando ahora, y busco qué es lo que pasa con una variación que tiene que ver con lo tonal y después llega a trabajar con el ritmo, en función de eso, pero con búsqueda de otro campo del grave, que no es el mismo campo del grave que acá, sino y otro campo del agudo, que puede ser distinto a este agudo que está acá y distinto a otro color que tiene que ver con eso, que tiene que ver con la prosodia y los manejos de la intensidad. Entonces trabajo, etcétera, y ahí aparece una valorización distinta y aparece la plasticidad del sonido. Eso hay que pensarlo desde el punto de vista de las imágenes que nos da el lenguaje. Entonces, si uno dice pájaro, está hablando de un ave, evidente que tiene 2 patas y ala y vuela y qué sé yo, pero si dice pájaro, y es así de simple, yo digo pájaro o pájaro, y ya voló el pájaro, ¿correcto? La segunda. Y digo fuego, porque es un, digamos, un elemento, digamos, signo directo ahí, fuego, digo fuego, y se encendió. Claro. O sea, el tema es qué es lo que pasa con la variación expresiva en función de cómo uno interpreta qué es lo que pasa con eso. Y lo que interpretar significa cómo le doy una determinada coloratura, un determinado juego, etcétera, etcétera. Esos son algunos de los aspectos que hay que trabajar en función de eso. Uno empieza, digamos, por trabajar algunas cosas que son más primarias y ver qué es lo que tiene delante como emisor, cómo es la alumna, el alumno, en función de cómo dice, porque nunca hay que imponerles algo. Eso es el error que existió siempre con respecto a lo que se llamaba históricamente las clases de declamación. Las clases de declamación tenían un docente, un profesor que les leía la clase, les leía el poema. Entonces, según dicen las aves que vuelan en el campo. A ver, lee, querido, ¿cómo vas a leer? El pibe leía. Según dicen las aves que vuelan en el campo, trata de imitar al otro que le dijo eso con la voz que tiene el pibe. Y eso no sirve para nada. Eso es ¿por qué? Porque rompe lo que es la posibilidad natural que tiene la persona para expresarse, ¿correcto? Por eso, cuando uno trabaja esto, investiga cosas muy sencillas que tienen que ver con lo espontáneo de la expresión. Entonces vos juntás 20 personas adentro de una sala y haces el ejercicio de los saludos, que se saluden de distinta manera,
gente que no se conoce, ¿no? Sí. Que son alumnos nuevos y se saludan que no se ven hace mucho tiempo, que imitan un borracho, que hacen una expresión que por ahí le tienen que decir un piropo, o si no le tienen que decir le tienen que inventar un sobrenombre, o lo saludan con mala onda. Y ahí te vas a dar cuenta que en el efecto mismo del simple saludo aparece una variedad expresiva en cada uno. O sea, más rápido, más lento, más alto, más bajo, más grave, más qué sé yo, etcétera. ¿Por qué? Y esa es su capital. Entonces, lo que tiene que hacer el docente es buscar el capital expresivo que tiene la persona para poder trabajar la expresión en ese sentido. Esa es la búsqueda. Interesantísimo, difícil, pero se logra. ¿Y dónde la gente, digamos, Carlos, vos dijiste dónde está el instituto? El instituto tiene, lo que se maneja en este momento es por el WhatsApp. El WhatsApp del instituto es 11 48 12 31 27. 11 48 12 31 27. Y después tiene el Instagram, que es Instivoz. El Instagram es Instivoz. Últimamente se maneja más así, porque el instituto está en la calle Montevideo 781, ahí en Cava. El tema es que la gente ya se maneja mucho más por las redes, por acá, por allá, por acá. Por eso está el WhatsApp y el Instagram. A veces usan el mail, pero como vos sabes, ¿cómo me salió? ¿Viste? Como vos sabes. No pega. Tú sabes, sería, ¿no? ¿Cómo sería como vos sabes? Como vos sabés. O sea, tú sabes o vos sabés. Sí. El tema es que la gente no maneja ahora el mail en ese sentido. Solamente en forma comercial, qué sé yo, y nada más. No lo maneja como relación. ¿Por qué? Porque está esta vía, qué sé yo. Así son las cosas, mi querida. Bueno, nos estamos por ir. ¿Querés agregar algo más de todo lo que hablamos? En otro momento vamos a seguir hablando, pero ahora ya está terminando el programa. Y entonces primero te queremos agradecer por todo, por todas tus explicaciones. Hemos aprendido muchísimo. Y no sé si querés agregar algo. Es ahora. No, un saludo muy grande para los hinchas de Boca. Espero que pueda hacer algo Boca Juniors ahí en Brasil. Sí. Eso es lo que quiero mandar por un lado. Y la gente que trabaja con la poesía, que dice poesía, que trate de que el valor del decir sea tan importante como el valor de escribir. Este es el tema. Muy bien, esto lo resume perfecto. El valor de decir, lo podrías poner como eslogan. Bárbaro. Bueno, nos tenemos que ir, Carlos. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias por todo, por todo esto. Gracias. Bueno, estamos llegando al final de este programa. La verdad que muy interesante la entrevista con Carlos de Martino. Y nos vamos yendo recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad deteniendo el vértigo. Muchas gracias, Fabricio Guerrero, por tu apoyo y colaboración técnica. Y bueno, y hasta el próximo sábado.